El uribismo representa un salto al pasado en esta elección y por mucho que se disfracen a través de Juan Daniel, pues la mona, aunque se vista de seda, mona uribista se queda. Candidatos, por supuesto. Una de ellas es Claudia López, candidata presidencial, quien se encuentra hasta ahora conectada aquí con nosotros en De Frente. Doctora Claudia, gracias por estos minutos y por aceptar este espacio en Tercer Canal. Bienvenida. Muy buenos días, mil gracias por la oportunidad, Paola, un gusto saludarte. Gracias. Bueno, candidata Claudia López, justamente pues tenemos varios temas que queremos preguntarle, pues porque lo mencionábamos también al inicio de este programa, si es usted realmente la opción de centro que tiene en este momento Colombia, pero antes de eso yo quisiera que habláramos también de una conversación del momento coyuntural y que tiene que ver con esas declaraciones que dio ayer o que dieron ayer Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en una entrevista con Revista Cambio sobre pues toda esta polémica por la aprobación de la adopción de personas del mismo sexo, que pues además hay que decirlo, esto ya está regulado por la Corte y pues es un tema que ha generado también bastante debate en redes sociales. Veamos rápidamente qué fue lo que dijo Juan Daniel Oviedo y qué fue lo que dijo Paloma Valencia en esta entrevista y ya conversamos entonces sobre esto con Claudia López. Existe un prejuicio. Entonces, cuando Paloma dice de familia, entonces automáticamente todo el mundo lee que es familia tradicional. De verdad. Y no, Paloma. Sí, la de macho y hembra. Digamos, la de hombre y mujer. ¿Su concepción de la familia puede ser de dos hombres? Sí, puede ser de dos hombres. Claro que sí, nosotros reconocemos eso. ¿Y esos dos hombres, usted está de acuerdo con que adopten niños? Yo no estoy de acuerdo con la opción gay. ¿No está de acuerdo? No. O sea, ¿usted no estaría de acuerdo con que Juan Daniel adopte un niño? Me cuesta, yo lo digo claramente, no estoy de acuerdo porque yo creo que ahí prevalece el niño. Prevalece el niño, dice Paloma, y eso es de alguna manera decir que dos hombres o dos mujeres que quieran criar un hijo, pues lo están no poniendo en riesgo, pero digamos no garantizándole sus derechos. Y Juan Daniel, oyendo eso, ¿qué opina? Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy en oposición a eso. Yo creo que sí existe la posibilidad, ¿sí? Y hoy en Colombia está habilitado, ¿sí? Tengo amigos cercanos. ¿Usted ha querido adoptar? Yo tuve el interés de adoptar antes de mi accidente, pero por cosas de la vida, como perdí la audición de este oído, y yo duermo sin prótesis auditivas, si yo quedo durmiendo de este lado, yo estoy completamente desconectado del mundo y no quiero tener una tragedia. Muchas críticas le han llegado al señor Juan Daniel Oviedo por esas declaraciones, por supuesto también a Paloma Valencia, y una de las personas que reaccionó fue Claudia López. ¿Por qué a usted no le gustó? ¿Por qué no está de acuerdo con esto que dicen sus contrincantes? Candidata Claudia. Pues Paola, podemos conversar, pero si lo tienes a mano, yo publiqué ayer una respuesta de 1.5 minutos, si quieres la vemos. Pues denos la respuesta aquí, aprovechemos que estamos con usted en vivo. Ok, a ver, varias cosas ahí. Y una, digamos, mi crítica de fondo es, yo era compañera de Paloma en el Senado cuando Vivian Morales presentó una propuesta de referendo constitucional totalmente discriminatoria, que por constitución establecía que solo podía haber parejas hombre y mujer y que solo ellas tendrían el derecho a adoptar. Todos los demás, las familias homoparentales, una madre soltera, un papá soltero, las abuelas que se quedan a cargo de sus nietos, los tíos que se quedan a cargo de sus sobrinos y también las personas LGBT, por constitución no podríamos adoptar. Y Paloma en ese debate dijo lo contrario de lo que dijo ayer. Dijo que en su opinión no había ninguna razón para prejuzgar ni discriminar a una familia homoparental o LGBT para que adoptara. Hoy, 10 años después, ha cambiado su posición. Y ha cambiado su posición no sobre una política pública, sino sobre un derecho humano fundamental. Y esto lo que demuestra es el oportunismo acomodaticio. Y lo que yo le decía ayer a Juan Daniel, y se lo reitero hoy, es: Juan Daniel, te están usando de la manera más burda, manoseándote a ti y a todo el mundo progresista y en particular LGBT, para que adornes el pastel tóxico, discriminatorio del uribismo, que siempre ha tenido la concepción y defendido públicamente que solo hay un tipo de familia, uno, el de hombre y mujer,
que solo ellos deberían tener matrimonio con derechos plenos, que solo ellos deberían tener derecho a adoptar. De hecho, el uribismo y otras fuerzas conservadoras este año, en el 2026, propusieron en el Congreso de Colombia que a los homosexuales nos hicieran terapias de reconversión. Es decir, no solamente nos consideran unos ciudadanos de segunda categoría, no solamente consideran que somos un peligro para los niños, sino que además consideran que somos unos enfermos, que tenemos que ir a terapia. Eso es lo que representa Paloma hoy, una opción conservadora, porque en todo el mundo la derecha ha tendido a radicalizarse, a ser cada vez más homofóbica, más xenófoba, más antiderechos, más antisocial. De hecho, el gran orgullo de Paloma en esta campaña, ahora lo dice menos porque cayó en cuenta que no le conviene, pero hasta hace apenas unas semanas decía con orgullo, yo soy la que más reformas sociales le ha tumbado a este gobierno. Eso es lo que yo represento. Tumbé y voté en contra de la laboral, desafortunadamente la revivieron. Demandé la reforma pensional y espero tumbarla. Me opongo al salario mínimo. Me opongo a la entrega de tierras a los campesinos. Entonces, no es solamente una agenda antiderechos, homofóbica, sino que además es una agenda antiderechos sociales de la gente. Y eso es lo que representan en esta campaña. Y por mucho que a la mona la vistan de seda, con un bacán gay como Juan Daniel, pues mona uribista se queda. Y ese es el proyecto que representan. Y yo francamente creo que ese es un salto al pasado y que lo que Colombia necesita es una nueva historia. Una historia que defienda las reformas sociales, que defienda el Estado Social de Derecho, que defienda los logros que hemos tenido en estos años, incluido este gobierno, que corrija lo que va mal en destrucción del sistema de salud, en corrupción, en inseguridad, en impunidad, y que agregue lo que nos hace falta a la clase media, que verdad no mata, no roba, trabaja, paga impuestos. Pero si medio consigue una vivienda, tenga, lo sacan del Sisbén. Solo a los pobres más excluidos les dan becas. A sus hijos ni becas, ni siquiera créditos del ICETEX. No, las clases medias y populares de Colombia, que somos las que hacemos este país y esta economía, tenemos derecho y necesidad de tener salud, educación, trabajo, apoyo a nuestros negocios, apoyo a nuestro empleo para no depender ni de la corrupción ni del subsidio de un político. Esa nueva historia para Colombia es lo que representamos Claudia y Leonardo, y por eso y con eso vamos a competir en primera vuelta. Candidata Claudia, en Adiós a las FARC, un libro de su autoría, usted demostró cómo las élites nacionales pactan con autoritarismos, pero regionales. En este momento, con una izquierda en el gobierno, ¿usted cree que ese sistema de complicidades se está reordenando o simplemente la izquierda nacional se está adaptando a él? Ambas cosas. La izquierda nacional, digamos, aquí hay dos versiones de populismos en Colombia. Colombia había contenido, todos los países de América Latina pasaron por gobiernos populistas mucho antes que el de Colombia. Gobiernos populistas de derecha, dictaduras de derecha, como pasó en Perú, en Brasil, o gobiernos populistas de izquierda, una vez pasaron esas dictaduras. El último en tener un gobierno de izquierda, la izquierda en Colombia fue contenida a plata, plomo y corrupción. A corrupción y clientelismo, en eso era la plata. No hay bienes públicos, sino clientelismo político desde el centro. Hay mucha corrupción, y entre clientelismo y corrupción contienen las demandas de inclusión social de la gente y a plomo. O sea, el conflicto armado, obviamente, 10 millones de víctimas no son gratis, era para contener que la izquierda no se incluyera. Y mientras las FARC estuvieran ahí, pues las guerrillas y las FARC iban a ser el gran dique de contención. Por eso yo, como académica y como servidora pública, decía, tenemos que salir de las guerrillas y de las FARC, también de los paras, porque los unos y otros son, primero, los que masacran a la gente, segundo, los que contienen la democratización de Colombia, y mantener a 1/3 de la población de Colombia por fuera del sistema de representación a punta de corrupción, clientelismo y plomo, era acabar con esta democracia. Por eso yo apoyé todos los procesos de paz, para salir de los paras, para salir de las guerrillas, para salir de las FARC, porque era la condición necesaria para que la izquierda se incluyera. Y en efecto pasó. Se desmovilizó a las FARC en el 2016 y llegó la izquierda en el 2022 y hoy ha ratificado su inclusión en el sistema político. No fue flor de un día. La izquierda llegó para quedarse
representada en el pacto histórico, cosa que a mí me alegra como colombiana. Y lo mismo la derecha más extrema, radical, incluso armada, pues decidió desmovilizar a los narcoparamilitares y ahí está incluida en el Centro Democrático. Pero la izquierda llegó a adaptarse al sistema clientelar y político, no al sistema clientelar y corrupto, no a cambiarlo. Se adaptó. Para ganar, ganó con los Torres, ganó con los Royce, ganó con los Benedettis y hoy ha creado una nueva corrupción y ese es tal vez el lunar y la principal frustración de quienes apoyamos que la izquierda tenía que tener un lugar en esta democracia, así no fuera nuestro partido, así no fuera nuestra opción política, pero mejor que hagan oposición en democracia a que hagan combinación de formas de lucha, incluida la armada. Candidata, perdón, yo me meto rápidamente ya que menciona el tema de la parapolítica, estamos hablando de la izquierda colombiana para no salirnos más del tema principal. ¿Qué opina, si me puede responder concretamente, de esa declaración de Iván Cepeda de decir que Antioquia es la cuna de la parapolítica específicamente, que se convirtió en una cuna de la parapolítica? Usted que pues fue una de las que la descubrió. Pues para serte franca, yo no he leído la declaración completa de Iván, pero alcancé a oír a Alvarito Villarraga y digamos, si uno estudia la historia del paramilitarismo, cómo surgió el paramilitarismo tiene varias vertientes. Para empezar, más que una vertiente geográfica, tiene una vertiente en el poder. Fue el poder nacional de las élites nacionales de diferentes regiones y de sectores del ejército colombiano, de las Fuerzas Armadas colombianas, las que decidieron que había que exterminar la guerrilla y que había que aprovechar la guerrilla para exterminar cualquier opción disidente y crítica del sistema que fuera de izquierda. Entonces, la cuna del paramilitarismo y la política son en general las élites regionales y nacionales que gobernaron a Colombia 100 años y que prefirieron crear narcoparamilitarismo en vez de inclusión de las demandas legítimas de la gente de izquierda. Ahora, desde el punto de vista territorial, pues sin duda Puerto Boyacá, Puerto Triunfo, o sea, sectores del Magdalena Medio, hay límites entre Cundinamarca y Antioquia, Antioquia y Santander. Esa región del Magdalena Medio, sin duda, es una cuna del paramilitarismo y eso involucra a Cundinamarca, Antioquia, Santander, también al Urabá. Tú recuerdas que las primeras expresiones paramilitares surgieron allí en Puerto Boyacá, pero también en el Urabá. Digamos, en el primer experimento de la parapolítica se ensayó en el Urabá antioqueño y cordobés, y de ahí surgieron las autodefensas de Córdoba y Urabá, que luego se volverían en un gran experimento nacional. Después de la gobernación de Álvaro Uribe en Antioquia, que fue el que los volvió un experimento de Antioquia, como gobernador, se volvieron un gran experimento nacional después en el periodo de Andrés Pastrana, hay que decirlo. Fue donde más creció el narcoparamilitarismo y la parapolítica. La parapolítica creció con Andrés Pastrana. Lo que pasa es que el gran beneficiario electoral de ese crecimiento del narcoparamilitarismo y la parapolítica fue Álvaro Uribe y su elección en el 2002 y su posterior reelección en el 2006. Candidata Claudia, yo quisiera volver en algo que usted mencionó en la primera pregunta y es, estamos volviendo al parecer a discusiones del pasado respecto a esa entrevista que da Juan Daniel Oviedo con Paloma Valencia. No solo se habló de la adopción gay, sino se puso en debate otros temas que parecía que Colombia ya habría superado y es entender el aborto como matar bebés o el regreso de la ideología de género o esta supremacía de la familia tradicional. ¿Cree usted que están en riesgo, por ejemplo, que estas declaraciones ponen en riesgo, por ejemplo, los derechos de la comunidad, por ejemplo, LGBT, si estas discusiones son riesgosas en medio de una campaña electoral, o coincide con ese otro bando que dice que en realidad son discusiones, pero como ya son derechos garantizados por la Corte, en realidad no hay ningún peligro con estas declaraciones o con estas posturas? No, yo sí creo que hay un gran peligro, no para la comunidad LGBT, para los colombianos y la democracia. El uribismo representa un salto al pasado en esta elección y por mucho que se disfracen a través de Juan Daniel, pues la mona, aunque se vista de seda, mona uribista se queda. Y ellos tienen una agenda como todas las derechas en el mundo. Las derechas en el mundo lo que se están es radicalizando en una agenda antiderechos, autoritaria, populista, homofóbica, xenofóbica. Y pues Colombia no es la excepción. Y aquí podremos decir que las instituciones como la Corte y sus sentencias protegen esos derechos,
pero todo en una democracia se decide por las mayorías que gobiernan. Las constituciones no son intocables, las constituciones se pueden reformar. De hecho, miren Estados Unidos, para no ir tan lejos. Una toma de un populismo autoritario, el de Trump, está ejerciendo desde el gobierno una agenda muy homofóbica, muy antiderechos, muy xenófoba, y de hecho cooptó ya las mayorías en la Corte Suprema de ese país. Entonces, aquí no hay que dar nada por garantizado. La democracia es una cosa que se lucha, se protege y se garantiza todos los días, con el debate público y con la representación democrática a través de los votos. Por eso es que yo le digo a la gente, en primera vuelta, el 31 de mayo, no se va a elegir presidente de la República. Lo que se va a elegir es qué proyectos políticos, qué ideas quedan representadas en nuestra democracia. ¿La nueva historia de Claudia y Leonardo o la vieja historia de Paloma y Juan Daniel y el uribismo? O el salto un poquito al vacío y también al populismo autoritario que nos está proponiendo Iván Cepeda. Y yo te digo, este no es una discusión personal, ni yo tengo ninguna necesidad y no lo voy a hacer de denigrar en términos personales de mis competidores. Yo tuve la oportunidad de ser senador al mismo tiempo con Paloma, al mismo tiempo con Iván Cepeda, conozco a Juan Daniel, voté por él a la alcaldía, precisamente porque creo que es un tipo serio, es un gay bacán y representaba un buen cambio para Bogotá. Entonces no es un tema personal, pero es que no estamos decidiendo el 31 de mayo un club de amigos. Lo que estamos decidiendo es qué queda representado en esta sociedad. Y la propuesta de Iván es hacer más paz total, que ha reclutado más niños y jóvenes que nunca en la historia de Colombia, que ha crecido más el crimen organizado y protegido menos a las personas. Yo creo que ese no es el cambio. Que su propuesta es seguir con la destrucción del sistema de salud. Y su propuesta es hacer una constituyente para que, al mismo estilo de Álvaro Uribe, metan un articulito en la Constitución para que Petro pueda volver a ser presidente. Yo francamente creo que lo uno es un salto al vacío en las tres cosas que van mal: la salud, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, y además volver a poner la democracia en la pelea de si Uribe y Petro vuelven a competir, eliminando la reelección. Y yo creo que en cambio Leonardo y yo representamos es una nueva historia. Aquí no cambiamos la Constitución ni para violarle derechos a nadie, ni para acabar las reformas sociales, ni para atornillar a nadie en el poder. Aquí gobernamos sin corrupción para que los colombianos tengan salud y medicamentos, para que las familias de estrato 2 y 3 que no matan, no roban, trabajan y pagan impuestos, también tengan derecho a tener apoyo para sus microempresas, a tener becas de educación superior para sus hijos, a tener un trabajo bien pago, a tener seguridad en sus barrios. El gobierno es para representar las soluciones de la gente, para ir hacia adelante, ni al vacío ni al pasado. Candidata, pero en esa perspectiva, cuando yo quisiera preguntarle primero cuáles fueron sus primeras reflexiones el domingo hace 8 días, porque estamos hablando de que su consulta tuvo 618,000 votos, incluso el Partido Verde, el cual usted representaba, y muchos ven que usted pues tuvo su carrera ya, de alguna manera fue la imagen del partido durante mucho tiempo, bajó en escaños, incluso su esposa se quemó en su aspiración de reelegirse en el Congreso, pues tiene una votación tan bajita respecto a esas dos perspectivas que tiene el país, una representada en la derecha con Paloma y Abelardo y otra en la izquierda con Iván Cepeda. ¿Cuáles son sus reflexiones con eso y si cree que realmente pues Colombia le va a apostar a esa tercera posibilidad? Yo sí creo y obviamente no quiere, como es el dicho popular, tú estás berrusco. La polarización y la polarización populista es una fuerza muy difícil de confrontar. Eso pues, ¿a qué te sorprende? A mí no me sorprende. Yo ya sabía que este camino iba a ser difícil. Yo renuncié al Partido Verde junto con Antanas Mocus porque yo no me voy a quedar conestando la corrupción en ningún sitio. Esa ha sido legítimamente la causa de mi vida. Y de hecho el Verde acaba de tener una sanción del electorado muy grande que pagaron justos por pecadores. O sea, pagó Angélica, que no tiene nada que ver con esa corrupción, y en cambio se religió mayoritariamente el petrismo del Verde, que es el que sí tiene puestos y contratos para reelegirse. Pero esa es una historia del pasado, y yo decidí renunciar a esa historia del pasado y construir de cero. Y empezando de cero, arrancar con 618,000 votos, me parece una berraquera, me parece espectacular, me parece súper positivo. Empezar de cero
con ninguna organización, con una propuesta nueva, con una nueva plataforma y arrancar con 618.000 votos. Cuando yo decidí empezar mi carrera política hace 10 años para salir de las FARC, para apoyar la paz, para apoyar la inclusión de la izquierda, para tratar de tener una democracia más justa, pues arranqué con 80.000 votos. Y hoy cuando vuelvo a empezar de cero arranco con 618.000. Así que solo tengo gratitud, entusiasmo y mucho ánimo para ir a la primera vuelta, que esta nueva historia, esta nueva plataforma, que no deja que Colombia eche ni para el pasado ni para el vacío, quede representada y logre pasar a segunda vuelta. Sí, candidata, justamente en medio de esa estrategia suya de ir a primera vuelta y pasar a segunda, pues ¿qué opciones hay de una posible unión con Sergio Fajardo, que pues también en su momento usted lo invitó a que él participara en la consulta y desde muchas voces pues se ha pedido que ustedes dos se unan para fortalecer al centro, justamente? ¿Qué han hablado ustedes de eso y qué posibilidades existen de que eso pase? Pues porque también nos sorprendió que usted haya escogido al señor Huerta como su fórmula vicepresidencial y pues Sergio Fajardo también haya anunciado por su lado la suya. O sea, ¿no van a llegar ustedes juntos a primera vuelta? No, no va a pasar. Y no va a pasar porque Sergio no quiso. Sergio no quiso ni participar en la consulta, que era una opción para unirnos, y pues si él me ganaba, yo estaba dispuesta a apoyarlo, por supuesto. Y si fuera al contrario, pues esa era la regla. Entonces Sergio no quiso participar en la consulta. Luego, después de la consulta, pues yo le propuse, Sergio era el obvio para proponerle que había una segunda alternativa para ir juntos, y era que él fuera mi fórmula vicepresidencial, y fue el primero que se la propuse, obviamente, porque era un segundo camino para ir juntos y para no dividir esa votación. Tampoco quiso. De manera que Sergio escogió ir solo. Y bueno, es muy respetable su decisión, yo no la comparto. Yo todas las veces he hablado con Sergio y voy a seguir hablando con Sergio con afecto y con respeto, porque esta competencia no es contra Sergio, es contra el pasado y contra el salto al vacío, que es realmente el tema. Pero yo tengo un compromiso político con los ciudadanos y con la democracia, y es que como gané una consulta, pues tengo la obligación de ir a primera vuelta. Eso haré. El que tenía margen de maniobra era Sergio y decidió no usarla, y pues respetamos esa decisión y ¡pa'lante! ¡Pa'lante, pa'lante! Pero eso no fragmenta el centro, porque es que los votos se van a dividir. Puede que sí, pero como te digo, pues esa no fue mi opción en la vida. Mi opción en la vida fue tratar de dar no una, sino dos opciones a que eso no ocurriera, pero pues para bailar se necesitan dos y Sergio no quiso. Sí, muy cierto, candidata Claudia. Ya hablando de esa fragmentación que vamos a ver en la primera vuelta, no solo del centro, porque también la derecha llega por un lado Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, incluso pues la misma izquierda llega con un candidato como Iván Cepeda, pero por otro lado con un Roy Barreras que se muestra como representante del progresismo. ¿Usted ha pensado después de esa primera vuelta, en caso de no quedar, si se uniría a alguna candidatura, si respaldaría algún candidato, o qué ha pensado Claudia López sobre eso? Yo lo único que he pensado es cómo ganar en primera vuelta, como es apenas obvio. Esa es mi tarea, esa es la etapa que comienza. Y yo te diría que evidentemente hay fragmentación. Es la primera vez que van a aparecer 14 candidaturas en el tarjetón presidencial, que yo recuerde no había habido tantas. Entonces sí hay una fragmentación, pero más que eso yo te diría que lo que hay es una reconfiguración. Hay una reconfiguración del sistema político colombiano que en cierta medida tiene síntomas preocupantes, pero también tiene síntomas positivos. Aquí hay gente que dice, vamos hacia un nuevo bipartidismo. Ya no es el Partido Liberal y el Conservador, ahora es el uribismo y el petrismo. Yo no sé eso, la izquierda y la derecha, y listo, y ese va a ser el nuevo bipartidismo, y hay que plegar, y hay que sea uno. Yo no me plego al viejo y no me a plegar a este también viejo de los herederos del conflicto armado, que antes se mataban a plomo y ahora tratan de encarcelarse y eliminarse a través del gobierno. Yo creo que el gobierno no es para eso. Y que no se trata, la nueva historia de Colombia no es los mismos protagonistas, viejos protagonistas del conflicto armado, ya no con fusiles, sino con votos. No. Yo creo realmente que Colombia lo que necesita es, está bien que tenga una izquierda democrática y no armada, bien positivo, está bien que tenga una derecha democrática y no armada, bien positivo, pero Colombia debe tener un centro izquierda y un centro derecha.
que nunca se armó, que no mata, que no roba, que cuando gobierna, gobierna bien y con resultados para la gente. Esa tercera fuerza democrática en Colombia se necesita, entre otras cosas porque si no vamos a quedar presos de quién mete a la cárcel primero a quién, de quién le quita derechos primero a quién, y eso no es lo que se merecen ni necesitan las familias de Colombia, la mamá que está tratando de sacar sus hijos adelante, el padre de familia que está tratando de sacar su negocito adelante. Lo que ustedes y nosotros necesitamos y representamos, necesitamos es seguridad en nuestros barrios, necesitamos es medicamentos para nuestras familias, necesitamos es becas de educación superior y créditos del ICETEX subsidiados para la educación de nuestros hijos. Necesitamos es cuidado para las mujeres, para que no quedamos presas pues de lavar y planchar y cuidar a todo el mundo gratis, sino que haya un sistema público gratuito que cuide a nuestras familias para que nosotros podamos estudiar, trabajar, tener autonomía económica, porque la autonomía económica de las mujeres es el primer paso para no sufrir violencias contra las mujeres. Eso es lo que yo creo que necesitamos, una nueva historia de soluciones para la gente, y eso es lo que yo voy a luchar porque quede súper bien representado en primera vuelta y pase a segunda vuelta el próximo 31 de mayo. Candidata, dijo que usted ha estado en conversaciones con Sergio Fajardo, que después y seguiría conversando con él a pesar de que no vaya a llegar unidos a la primera vuelta. ¿Ha conversado con otros sectores políticos, con otros candidatos? ¿Es cercana a alguno de los otros candidatos de esta contienda? Pues los otros candidatos son competidores, así que con ellos pues debatiremos, esa es la democracia, pero pues todos decidimos competir en primera vuelta, así que lo que vamos a hacer es competir en primera vuelta. Con Sergio hablé muy recientemente porque, como te digo, fue mi primera opción para ofrecerle la vicepresidencia, era lo lógico, si queríamos pues unir más sectores y no dividirlos. Hablé también con Maurice Armitage, que es un gran amigo. Maurice hizo todo por tratar de que Sergio primero participara en la consulta, hizo todo también por decirle, ve, tratar de llegar a un acuerdo con Claudia para la vicepresidencia, porque si no vamos a llegar divididos. Maurice es un gran amigo, te diría que a él y a su equipo, a la caleñísima Diana Rojas, a Juan Andrés, que es de su equipo, de las cosas lindas de esta campaña ha sido conocerlos más en detalle, trabajar con ellos. Entonces, sí, hay mucha gente, obviamente en eso consiste una campaña, conversar con mucha gente, con muchos sectores, y tratar de sumar sectores y votos a nuestro programa y a nuestra nueva historia. Candidata Claudia, respecto a esas alianzas, yo quiero hacer énfasis en Iván Cepeda, que pues en este momento el Pacto Histórico es la fuerza más votada de Colombia. En una segunda vuelta, por ejemplo, recordemos que Iván Cepeda le apoyó a usted, a la alcaldía de Bogotá, incluso, pues, digamos que terminó agarrado con un sector del petrismo, que era el de Holman Morris, y la respaldó a usted. ¿Usted ha pensado si de pronto se podría adherir a la candidatura de Iván Cepeda en caso de que él quedara en una segunda vuelta y usted no? No, yo no me voy a adherir ni a Iván Cepeda, ni a Paloma Valencia, ni mucho menos a Abelardo de la Espriella, pues, que es un defensor de la mafia en la campaña. Nosotros representamos algo muy distinto y ni mi voto personal ni los de la nueva historia van a terminar adheridos a un proyecto que no representamos. Candidata ni Claudia, nos representan. Candidata Claudia, una declaración que usted hizo que se volvió muy viral, usted diciendo que iban a haber más cárceles y que iba a dar plomo contra los criminales, y hace poco la escuché hablando de que usted y Leonardo Huerta venían de padres que habían hecho cosas tan atroces como los falsos positivos y demás. Y ahí mi pregunta es referente a cómo sería el modelo de paz, o si lo tiene contemplado la propuesta de paz de Claudia López, en un momento donde la sociedad lo reclama y por supuesto estamos viendo, como usted lo dijo, un momento de violencia pues significativo. Sí, yo sí creo que la paz total del presidente Petro ha sido un evidente fracaso y que lo que se necesita es fortalecer la seguridad y justicia legítima del Estado. Bogotá, Barranquilla, prácticamente todas las ciudades de Colombia necesitan con urgencia más pie de fuerza de la policía, más tecnología, mejores cárceles que no estén manejadas por el crimen, que no tengan corrupción, necesitan más jueces y fiscales y necesita una reforma judicial a la impunidad. En este país el hurto y el atraco se volvieron un deporte. A ti te atracan, te roban tu celular y la ley de Colombia dice que como eso es menor cuantía de menos de 5 millones de pesos, queda impune y excarcelable automáticamente. Eso es una locura de impunidad que esta democracia no resiste. Así que sí, yo sí creo que hay que combatir a la criminalidad. De hecho, creo que el desafío es tan grande que mi propuesta es desdoblar la institucionalidad. Debe haber
un Ministerio de Defensa y Seguridad Nacional, con una Fiscalía Antimafia que combata el crimen organizado, a los clanes del Golfo, a las disidencias, al ELN, a todo ese crimen organizado transnacional, cuyo único interés son las rentas criminales. Y esos deben tener un Ministerio de Defensa y Seguridad Nacional, una Fiscalía Antimafia y unas cárceles para ese tipo de fenómeno. Y debe haber un Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana con la Policía Nacional, con comisarios, con la Fiscalía General de la Nación, que se encargue de lo que no es crimen organizado, pero es un tormento para todos los colombianos: el hurto, el atraco, la extorsión, la violencia contra las mujeres, los feminicidios, para que organicemos el Estado bien para atender esos dos grandes desafíos que tenemos. Y te diría, ¿por qué la paz total y por qué no apoyo a Iván? Y como te digo, yo le agradezco mucho que él haya votado por mí a la alcaldía, porque él consideró que mi programa de gobierno era lo suficientemente progresista, y lo fue, para representar mejor a Bogotá en su momento. Como yo consideré en el 2018 y en el 22 que, dado que mi opción preferida, que era la del verde, no había pasado a segunda vuelta, pues entre eso y el uribismo era mejor una posible opción de cambio y de inclusión de la izquierda. Pero hoy la izquierda ya está incluida, y lo que nos está proponiendo Iván Cepeda es un salto al vacío. Lo que nos está proponiendo Iván Cepeda es que la paz total, que no ha desmovilizado ni a un solo delincuente. Yo tengo muchas diferencias con Álvaro Uribe, pero la paz que hizo con los paramilitares desmovilizó a 30.000 paramilitares. La paz del presidente Santos con las FARC desmovilizó a 13.500 criminales de las FARC. La paz total de Petro y Cepeda no ha desmovilizado a nadie, ni a un solo delincuente. Por el contrario, ha incrementado el pie de fuerza del crimen organizado, ha disparado el narcotráfico, ha disparado la minería ilegal, y además les ha dado beneficios políticos. Acaba de quedar probado que en los sitios de más alto riesgo por presencia de grupos criminales gana el pacto histórico. Y eso es evidente. Cada vez que un gobierno hace pactos tácitos o explícitos de no persecución o impunidad a los actores del conflicto, en este caso criminal transnacional, esos actores los favorecen electoralmente. Pasó con Álvaro Uribe y la parapolítica, y acaba de pasar con el pacto histórico y estos nuevos actores de crimen organizado. Yo no estoy de acuerdo con eso es lo que yo he denunciado toda la vida, no lo voy a apoyar. Y lo que nos ofrece Iván Cepeda es continuar con más paz total, con más gabelas para los delincuentes, con más impunidad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso expone la vida de los colombianos más humildes. Es el Cauca el que pone hoy el 60% de los niños y jóvenes reclutados en Colombia, los pone hoy el Cauca. No, eso es miserable. Eso no puede ser lo que le ofrezcamos a los niños y jóvenes del Cauca. Y lo segundo que nos propone Iván Cepeda es una constituyente, para meter un articulito para que Gustavo Petro y Álvaro Uribe puedan volver a competir en la presidencia. O sea, un salto triple al pasado. No, hombre. Colombia lo que necesita es salud, educación, trabajo, microempresas, seguridad, no un salto triple al pasado. Así que yo obviamente, y por eso lo reitero, voy a luchar, por supuesto, para que la nueva historia pase a la segunda vuelta. Pero si la segunda vuelta es un triple salto al pasado, con Abelardo de la Espriella, o con la constituyente y la paz total de Cepeda hoy, o con Paloma y su proyecto antisocial y antiderecha, de derecha radical, pues ese no es mi proyecto. Yo tengo problema en perder elecciones. Yo he perdido todas las elecciones en mi vida, excepto 2. Así que yo sé ganar, sé perder y sé seguir trabajando y representando las cosas en las que yo creo. Sí, pues justamente, candidata Claudia López, nos quedan un poco más de 2 meses para llegar a esa primera vuelta, y seguramente tendremos algún otro espacio. De antemano, pues la invitamos para que volvamos a conversar y hablemos de las propuestas, porque también siento que este debate se ha girado en torno a las polémicas, a los escándalos de los candidatos o a los cuestionamientos algunos, pero no nos hemos concentrado en saber qué es lo que cada uno quiere para cambiar este país. Entonces, bueno, seguramente tendremos más oportunidad adelante, o una nueva oportunidad adelante, para poder hablar con usted, pero le hago 2 preguntas rápidas finales porque sé que tiene que irse ya. La primera es sobre su fórmula vicepresidencial. ¿Quién es el señor Leonardo Huerta? ¿Por qué lo escogió usted a él? Y si, como le hemos preguntado a los otros candidatos cuando anuncian sus fórmulas, ¿creen que le suma o le resta, o simplemente no pasa nada con estas fórmulas?
Mira, nosotros anunciamos con Leonardo cuando hicimos la consulta que los dos discutiríamos y nos pondríamos de acuerdo sobre cómo escoger nuestra fórmula vicepresidencial después de la consulta, y eso hicimos exactamente. Conversamos y dijimos, mira, la primera opción debería ser Sergio. Sergio, si nos aceptara la vicepresidencia, lograríamos sumar los dos proyectos, evitar esa fragmentación y construir una visión conjunta de futuro para Colombia. Se lo propusimos y dijo que no. La segunda opción sería Maurice Armitage, que era con quien habíamos tratado de armar la consulta también, y Maurice estuvo todo el tiempo diciendo, Maurice fue muy claro desde el día 1. Dijo, mira, si logramos convencer a Sergio, yo me meto a la consulta. Si no, no. Me parece que va a quedar un poquito coja. Y le volvimos a plantear el tema y dijimos, pues bueno, ya ni Sergio ni tú participaron en la consulta, pero esta es la realidad política que tenemos hoy. Además, Sergio dijo que no a la vicepresidencia. ¿Por qué no vienes tú y nos acompañas a la vicepresidencia? Y la respuesta de Maurice fue, mira, mija, la mejor manera para ayudar en este momento es que yo renuncie a mi candidatura presidencial. Eso contribuye más bien a que no hagamos fragmentación y esa es mi manera de ayudarte y cuenta conmigo. Y pues la verdad fue un gesto súper generoso de Maurice hacer eso, súper generoso. Y surtidas esas dos, la verdad lo mejor, lo habíamos discutido con Leonardo, pues era ir juntos. Porque los dos, pues evidentemente no sumamos más votos, los votos ya están contados, sumamos 618.000 votos, que no es una cifra menor. Ahora todo el mundo dice, no, pues eso tan poquito, bueno, lanzate y sacalos, a ver, pues, ¿no? Si en esta polarización sacar 618.000 votos te parece tan mamey. Roy con toda y la parafernalia, cargado de plata, con media corrupción, sacó mucho menos que nosotros, cosa que me alegra. De manera tal que ese era el acuerdo que teníamos con Leonardo, así lo hicimos. ¿Y qué representamos los dos? Coherencia para una nueva historia para la Colombia. Los dos somos hijos de una familia de clase media, hecha a pulso, que nunca ha matado ni robado, que tiene la fortuna de ni haber matado para poner muerta en el conflicto armado, de ni haber sido víctimas de ese conflicto armado. Pero no por eso no hemos tenido toda la vida la mayor solidaridad con la gente que sí fue víctima de ese conflicto. Esa ha sido la causa de mi vida y también de Leonardo desde lo suyo. Incluirlos, que estén representados, que no sufran violencia ni pobreza, que se estabilice esta democracia para poderles ofrecer soluciones. Entonces representamos la clase media, la coherencia, servidores públicos honestos. Él, como vicepresidente, va a ser el gran defensor y arquitecto del nuevo sistema de salud pública que le ofrecemos a Colombia, porque esa es su mayor experiencia. Yo, como presidenta, ofrezco formar unos equipos buenos, sin corrupción, que recuperen la seguridad, que combatan la impunidad, que recuperen el sistema de salud, que protejan las reformas sociales que van bien, que agreguen el sistema del cuidado para las mujeres, el 1.000.000 de becas de educación con trabajo y emprendimiento para nuestros jóvenes, el apoyo a las microempresas, que eso es otra cosa que me diferencia de Iván y del proyecto del Pacto Histórico, es un proyecto súper antiempresa y sector privado. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? Que la gente dependa del clientelismo de los políticos y del subsidio del gobierno. Y si se acaba el sector privado, ¿quién genera empleo y quién genera impuestos? Nosotros con Leonardo no compartimos esa visión tan antiempresa, tan radical, tan pro clientela y corrupción al final como alternativa al sector privado. Esto es lo que nosotros representamos, somos la personificación de la clase media que necesita una nueva historia y esa es la que vamos a ir a representar en primera vuelta. Bueno, y una última que también es coyuntural y usted ya ha mencionado, pues ya se ha pronunciado sobre esto en esta conversación, pero es que es algo más puntual y es que hay quienes la están calificando a usted en este momento en redes sociales de implementar un juego sucio porque están desviando el debate para hacer creer que la campaña de Paloma y de Juan Daniel Oviedo pues es antiderechos. Y entonces ahí hay otras personas, otros sectores que opinan pues que esto no es una prioridad ni es un tema principal en la campaña de ellos y que además son derechos que, como ya lo recordábamos aquí también, pues están garantizados y están adquiridos porque así lo definió la Corte. ¿Usted cree, la pregunta es, ¿usted cree que los valores humanos, los derechos humanos sí deben ser un tema importante en esta campaña, en esta contienda, o más bien los candidatos tienen Paola, que dedicarse a temas técnicos? ¿De verdad me estás preguntando si los derechos humanos deben ser un tema importante en el debate de una democracia? Bueno, no le estoy preguntando que si deben ser, sino más bien expliquemos por qué deben ser importantes. ¿Quién puede dudar de eso? Por Dios. Si hay algo esencial para la democracia es qué derechos para la gente representamos.
Lo único garantizado en la vida como seres humanos es que un día moriremos. Y lo único garantizado para las democracias es que si no se defienden, también se mueren. De hecho, ese es el gran debate académico de este tiempo, que como lo dice Steve Levitsky y muchos otros autores económicos, la democracia si no se defiende, se muere. No importa qué instituciones y cortes y sentencias tengan. Ahí están los Trump que llegan a hacer xenofobia y homofobia y se toman las cortes y acaban los derechos. Esto no es un chiste. Acaban los derechos de las mujeres, acaban los derechos de las familias más humildes, acaban los derechos de la reforma laboral, contra la que votaron en contra Paloma Valencia. Acaban los derechos del bono pensional para los más viejos, que demandó Paloma Valencia. Y claro que pueden acabar los derechos, no solo de las familias diversas, sino de las familias encabezadas por una mamá o un papá o una abuela o un tío, o por un soltero que decide no tener un tipo de familia que consiste en adoptar. Los derechos, como la vida, se acaban si no se defienden. Y por eso hay que defenderlos, y defenderlos pacíficamente como lo hemos hecho siempre, controvertiendo las ideas, presentando nuestro programa y nuestra alternativa. Lo que Colombia necesita es una nueva historia, que ni deje morir la gente, ni deje morir la democracia, ni deje morir los derechos y las reformas sociales, que agregue seguridad, que agregue justicia, que agregue educación, que agregue cuidado para las mujeres, que agregue conexión con el mundo para crecer, exportar, para cuidar el planeta. Eso es lo que Leonardo y yo representamos y agregamos. Una nueva historia de soluciones para la gente. Sí, por supuesto. Bueno, lo que yo quería plantear en la pregunta es que más bien que usted explicara, como ya lo hizo, y muchas gracias por eso, candidata Claudia, pues por qué hay que decirle a estas personas que están diciendo pues que no es importante el tema de los valores humanos y los derechos humanos. Es porque es importante sí tenerlo en cuenta más allá del debate técnico y de otros puntos que seguramente también se tratarán en medio de esta contienda. Muchísimas gracias, candidata Claudia López. Querida Paola, mil gracias. En una campaña presidencial no se define nada técnico. Lo que se define es quiénes somos, qué representamos. Y cómo eso que somos y representamos queda representado en una democracia a través del número de votos. Eso es lo que se va a definir en primera vuelta y vamos imparables y felices por una nueva historia para Colombia. Bueno. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?